Solo el pueblo salva al pueblo es un viejo eslogan de la izquierda revolucionaria. Sí, las huestes de la guerrilla que se ha levantado en contra de la burguesía explotadora, bla, 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 es el pueblo, pues entonces solo el pueblo salva al pueblo. Yo se lo oí, pero se lo debo haber oído a alguien por primera vez cuando tenía 15 años, ¿no? Y no era gente de derecha. Pero ahora lo está utilizando la derecha en el desprestigio de las instituciones. No, el pueblo no salva al pueblo, salvo de una manera enormemente indirecta. Cuando el pueblo tiene un gobierno democrático y transparente, cuando el pueblo paga sus impuestos y apoya el desarrollo de programas de todo tipo para garantizar el bienestar de todos, permite que haya instituciones que pueden salvar a la gente cuando ocurre una desgracia. Si llega Elon Musk, aquí donde estoy yo, si sales a la izquierda, media calle, te encuentras con dos ambulancias, dos unidades de vigilancia intensiva, en realidad, ubimóviles, unidades de vigilancia intensiva móviles, donde hay 2 médicos, 2 choferes, 2 ayudantes y 2 enfermeras. Que cenan, luego comen aquí en el café de a la vuelta. Que están ahí todo el día, sin hacer nada. Y tú los ves y dices, qué bueno que no están haciendo nada. Yo estoy a favor de pagarles porque no hagan nada. Hasta el día en que oyes salir la ambulancia y sabes que están haciendo algo y que ocurrió una desgracia. Es un desperdicio. Eso es un desperdicio desde el punto de vista liberalote. El pueblo no salva al pueblo. Las instituciones que organizamos como sociedad pueden salvar a la gente. Los impuestos. Los mismos imbéciles, miserables, que se han pasado la vida diciendo que no hay que pagar impuestos. Los pequeños mierdecillas que se han ido a Andorra para no pagar sus impuestos en España. Youtubercillos. Los libertarianazos, los hijos de Ayuso y Feijóo y Aznar. Es que nos cobran demasiados impuestos, nos roban nuestro trabajo, como si lo que ganaras no fuera también en parte por trabajo de los otros, ¿no? Esos mismos estaban pidiendo que llegaran el ejército, los bomberos, la forestal, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Marina a atender a los damnificados en Valencia. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿de dónde crees que sale el dinero para pagarle su salario a cada una de esas personas? Para comprar los camiones y los aviones y los helicópteros en los que se trasladan, para comprar el equipo que utilizan para desalojar el agua, las bombas, todo cuesta dinero. ¿De dónde querías, pedazo de pocoseso, que saliera el dinero, los recursos para poder mandar toda la ayuda que se mandó si no quieres que se paguen impuestos? Es decir, se nos va quedando claro, Óscar Puente ha hecho un gran trabajo, ha hecho un trabajo extraordinario, el ministro de Transportes y Movilidad, sin duda alguna, y además se promueve bien. Y a mí me cae muy bien porque es un macarra. Y yo creo que el Partido Socialista necesita más macarras que no se dejen de las tonterías de la ultraderechota. Pero Óscar Puente ha hecho un trabajo extraordinario, moviendo a las cuadrillas y estableciendo prioridades, pero los trabajadores que están limpiando las carreteras y que están reponiendo los rieles, las vías férreas de los ferrocarriles para que pueda haber transporte entre las zonas afectadas y el resto del país, esos trabajadores cobran y ojalá les paguen muy bien. Se han matado trabajando en jornadas de 12 y 14 horas. Para que pagarles las horas extras también. Y llevan maquinaria que cuesta. Eso es lo que salva al pueblo. Los médicos, los trabajadores, los obreros, los bomberos, los policías, los soldados, los marineros. Y todos ellos dependen de que
uno, se paguen los impuestos, y dos, eso sí, vigilemos todos que esos impuestos se apliquen de manera adecuada en las necesidades generales de la población. Y cuando la gente te dice, ay, es que hay muchas listas de espera para operarme de la verruga que tengo aquí, pues vale, ¿quieres menos listas de esperas? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar más de impuestos? No. Mira, las listas de espera se deben a que no hay suficientes médicos para atender la demanda y no hay dinero para pagar a esos médicos porque los impuestos dan para lo que dan. No se puede inventar el dinero, como cree, por cierto, alguno de izquierda hundida. Eduardo Garzón, concretamente. No. Entonces, sí, tenemos que luchar en contra de las listas. Dime, ¿de dónde saco dinero para comprar más, para pagar más cirujanos, más consumibles, más tiempo de quirófano, construir más quirófanos? ¿De dónde saco el dinero? O se lo quito a otra cosa que también es necesaria, o te aumento los impuestos. Ay, no me aumentes los impuestos. Entonces, tu verruga esperará. Y a veces, una amiga mía, estuvo un año esperando una operación de vesícula biliar. Es una tragedia, no debería ocurrir, pero es que el dinero no alcanza. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Quién salva a quién? Nos salvamos entre todos si todos somos solidarios. Y la solidaridad número uno es el colaborar al tesoro común.